Muy bien, buenos días chicos, a los que se acaban de incorporar. Este día pues corresponde, ¿verdad? Ya las clases ya por sección de cada uno de ustedes. Ahorita pues estoy viendo acá, es importante su asistencia, su participación en la clase. Ahora que están menos, que son solamente los de la sección, que ya se conocen, pues creo que ya no les va a dar mucha pena, ¿verdad? De estar hablando, preguntando, compartiendo del tema, o si tiene dudas también, acuérdese que debe de solucionarlas. Bueno, vamos a comenzar, vamos a seguir, ¿verdad? Hablando sobre el tema que habíamos iniciado la clase anterior, el cual es el realismo, específicamente el realismo español. Iniciamos con nuestra agenda. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación. Para ello les voy a pedir la participación a ustedes para que me comenten de qué trató la clase anterior. Luego vamos a desarrollar el tema, a tratar de hacer alguna lectura de textos y la conclusión, ¿verdad? Al finalizar la clase. El contenido socioemocional de la semana, ya sabe usted que estamos hablando sobre el tema de la responsabilidad. Pues iniciaré yo diciéndoles que la responsabilidad es un valor que aprendemos desde que estamos pequeños. En la casa, nuestra familia nos ha enseñado ser responsables, ¿verdad? Desde que nos mandan al colegio, por ejemplo, ser responsables con nuestros objetos, cuidarlos, cuidar nuestra mochila, nuestras cosas, cuando está usted en parvularia, respetar todo eso. Luego, a medida va pasando el tiempo, cada uno de nosotros tiene distintas responsabilidades. En el nivel que ustedes están ya en 9º grado, pues la responsabilidad crece. Ya no se diga cuando vayan a bachillerato, cuando ya estén trabajando, vayan a la universidad, ya va a ser diferente. Cada uno va a tener una responsabilidad diferente. Pero este es un valor que nosotros debemos de ir fomentando, porque si nosotros no somos responsables, vamos a tener muchos problemas en el futuro, ¿verdad? Problemas que pueden caer también en nosotros mismos, ya que el ser irresponsable nos tacha como persona. También nosotros nos sentimos mal. A veces somos irresponsables no porque queramos, sino porque algo ha pasado. Hay un motivo. Entonces, yo los invito, chicos, a que seamos responsables. Día con día hay que ir practicando la responsabilidad. La frase que les presento acá dice que no se puede escapar de la responsabilidad del mañana, evadiéndola hoy. ¿Qué opinan ustedes sobre esta frase o sobre el tema? Quiero escucharlos. Abran micrófono, por favor. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver. Ashley y Carlos Rivas. ¿Qué opinan ustedes sobre el tema de la responsabilidad? ¿Me están escuchando? Siento que estoy hablando sola. Yo pienso, señor, que cuando, por ejemplo, cuando tenemos un problema y decidimos decir, no, es que ahorita tengo como muchos problemas más, después veo eso, y cosas así, estamos evadiendo las responsabilidades cuando lo único que estamos haciendo es como acumularlas en vez de resolver las cosas. Muy bien. Así como usted dice, Daniela, eso es muy cierto, ¿verdad? Nosotros no estamos al final evadiendo, sino que estamos acumulando todas esas cosas que debemos de hacer. Es por ello que es importante tener un ordenador, ¿verdad? Un organizador, ya sea de tareas académicas o de actividades que usted tiene que hacer. Debe de dar prioridad. Habemos diferentes tipos de personas. Yo tengo 5 cosas que hacer en el día. Las enlisto,
pero yo tengo que priorizar. ¿Qué es lo más importante de presentar en el día? ¿Qué es lo primero, lo segundo, lo tercero? Pero si yo me voy a evadir la responsabilidad que tengo y no hago nada, lo quiero hacer todo al final, el del problema voy a ser yo. Voy a entrar en un problema de estrés, de cansancio, de preocupación. Entonces, es por ello que necesito que usted se comprometa y usted piense, ¿cómo me comprometo este día a ser responsable? Hay diferentes actividades, ya sea en su casa o en clases. Algunos de ustedes están en clases diferentes, ¿verdad? A las del colegio, de música, de inglés, de francés, no sé. Entonces, piense qué es lo que tiene que hacer y cómo se va a comprometer usted, ¿verdad? Este día. Y así todos los días vamos haciéndonos la misma preguntita, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a la retroalimentación. Espero que no me dejen hablando sola, que participen. Miren que son solo los de la sección. Es mucho más fácil. Ustedes ya se conocen. Así que vamos a ver. La clase anterior nosotros habíamos estado hablando sobre el realismo. ¿Quién se acuerda qué es el realismo? ¿O qué recuerda de ese tema? Pueden abrir su micrófono. Yo me recuerdo que el realismo fue un movimiento donde los autores trataban de expresar la realidad que se estaba viviendo en la época en que escribían la obra, en la obra. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué entienden por el realismo? Yo les dije que el realismo tenía una característica que nosotros podíamos hacer como una diferencia con respecto al tema que habíamos visto antes, el cual era el romanticismo, ¿verdad? En una palabra, ¿en qué se diferencia el romanticismo del realismo? No, yo me acuerdo que había dicho que era la observación de la realidad. Observación de la realidad, muy bien, es una de las características. Y si usted se fija, en el romanticismo, por ejemplo, hay mucho subjetivismo. Las cosas no están plasmadas tal cual, sino como el poeta lo quería expresar, e incluso se basan en épocas anteriores, como Gustavo Adolfo Bécquer cuando escribió las rimas, las leyendas, perdón, se basa en la Edad Media para poder explicarlas. Luego tenemos, ¿verdad?, que el realismo es diferente. En el realismo vamos a ver una objetividad ya. Se dice que el realismo es la expresión de la mentalidad dominante de la burguesía liberal. ¿Qué significa esto? Pues acuérdense que en la época los burgueses eran quienes tenían dominio. Y es por eso que este pensamiento, esta mentalidad de los burgueses fue muy importante, ¿verdad? Porque eran ellos quienes se expresaban y de esta manera, pues también vamos a ver que estos ideales, ese tipo de pensamiento que se tenía, se iba a manifestar en los géneros literarios y sobre todo se dio en la novela, en el texto narrativo. ¿Por qué? Pues porque nos dice, ¿verdad? Según el contexto, estas características eran propias para que se adecuaran a la época. Teníamos nosotros ahí las características realistas. Estas van a ser muy frecuentes y muy bien explicadas en cuanto a la caracterización que nosotros identifiquemos en las obras. Y ya mencionábamos la clase pasada, ¿verdad? Cómo se podía aplicar a una obra literaria que nosotros ya leímos, la cual era Pepita Jiménez. Cuando estamos hablando de observación de la realidad, como ya decía Daniela, pues tiene que ver mucho con que el autor pensaba y veía todo lo que estaba pasando a su alrededor para poder expresarlo. Esa es una de las características
sobresalientes. Luego tenemos la siguiente, que es la verosimilitud. Recordemos que en esta característica a lo que se está haciendo referencia es que la obra tenía que ser muy parecido a cómo se estaba dando en la realidad. Por eso es verosímil. Los protagonistas tenían una gran caracterización psicológica y vamos a ver acá la crítica del escritor. Cómo este escritor quería dar a conocer la sociedad y por lo tanto, a través de sus protagonistas, él daba a conocerlo. Escribía en tercera persona. Era un narrador omnisciente. Luego tenemos la preferencia por los argumentos cerrados. Las obras literarias siempre tenían un planteamiento, un nudo y un desenlace. Y el estilo era sencillo porque nos mostraba tal cual lo que estaba pasando con palabras que nosotros entendiéramos fácilmente. Estas son, ¿verdad?, las características. Luego tenemos a los escritores realistas, dos de ellos. El primero es Juan Valera, el autor de la obra literaria que nosotros ya leímos también. Juan Valera, chicos, se dice que es uno de los escritores más importantes de su época en cuanto al realismo, porque este escritor pues se formó, ¿verdad?, mucho, y el tipo de realismo que él nos va a presentar en sus obras es más psicológico, o sea, que muestra más esos rasgos propios de los personajes en cuanto a su forma de ser, a su forma de pensar y de actuar. Este autor trata el tema del amor dentro de las obras y los protagonistas de sus novelas son mujeres. Por eso se dice que son protagonistas femeninos. Juan Valera también va a enfocar todas sus novelas en transmitir el dolor que un personaje femenino siente ante la frustración y que esto pues se debe a los anhelos desmedidos de la felicidad, así como veíamos en una de sus obras, Pepita Jiménez, que ella, pues como les comentaba, se enamora de una persona prohibida porque don Luis pues estaba estudiando para ser sacerdote. Este escritor también es el autor de Juanita la Larga, una novela del año 1895. Y así como en Pepita, pues también vamos viendo nosotros cómo es que el ambiente de Andalucía y de este personaje sale a relucir en sus obras. Tenemos a otro escritor, que de él sí no hablamos mucho, vamos a hacerlo este día, y es Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós nace en 1843 y fallece en 1920. Por eso es que el año pasado se estaba haciendo una conmemoración por el fallecimiento del autor, ¿verdad? Porque ya eran 100 años que habían pasado sobre él, el centenario. Fue un novelista que se dio a conocer mucho a través de la escritura de sus novelas, sus cuentos y también algunas obras de teatro. Se dedicó en un inicio a estudiar derecho, pero con el paso del tiempo se dedica al periodismo, donde publicaba sus novelas, y después pasa a la literatura. Intervino en la política también. La obra de este escritor se divide en 3 partes, ¿verdad? Y estas partes son de acuerdo a los años en los cuales él estuvo y de acuerdo al cambio de pensamiento, de contexto, para que él escribiera y así se agruparan estas obras. Voy a pedir la participación de algunos de ustedes para leer estas 3 etapas. Cuando usted haya leído estas 3 etapas, yo necesito que vayan leyendo. Pero cuando vaya leyendo uno de sus compañeritos, usted preste atención y pueda identificar y anotar en su cuaderno cuál es la diferencia que encontró entre una y otra etapa. Y después
usted la puede comentar en la clase, ¿verdad? Voy a buscar por acá, vamos a ver, aquí está la guía. La voy a hacer un poquito grande, voy a quitar la cámara para que se mire mejor. Vamos a hacer un poquito más amplio para que puedan leer. Acuérdense que todas estas guías están alojadas en la plataforma del colegio, ¿verdad? ¿Qué es lo que se trata en la semana? Muy bien. Creo que sí se alcanza a leer. El primer voluntario que quiera leerme sobre la primera etapa. ¿Le puedo ayudar yo, señor? Sí, por favor. Ok. La primera etapa. Las primeras novelas entre 1870 a 1878 coinciden con los primeros del sexenio democrático, que fue una época de fuertes apasionamientos políticos. Estas novelas fueron instrumentos de propaganda del liberalismo. En ellas, los protagonistas se caracterizan por sus virtudes cívicas, con la fe en el progreso y los ideales de la modernidad, y suelen ser víctimas de las fuerzas conservadoras. Un buen ejemplo es Doña Perfecta de 1876. Excelente. Vamos a ver la segunda persona que me lea la segunda etapa, por favor. Yo, señor, le puedo ayudar. ¿Sí? Empiece. En 1980 emprende la segunda etapa, que denominó novelas españolas contemporáneas, entre las que se encuentran algunas de sus obras más célebres, La desheredada, La Fortunata y Jacinta, y su obra maestra. En ellas, Galdós se interesa Galdós. especialmente por el mundo interior de los personajes. Los deseos de sus protagonistas les impulsan a la búsqueda de una felicidad imposible en el marco de una sociedad que valora ante todo los bienes materiales y la posición social. Soñadores y apasionados prefieren vivir sus propias fantasías antes que aceptar las condiciones del mundo real, por lo que están destinados al fracaso. En estas novelas se muestra la complejidad del mundo íntimo del ser humano y de la sociedad moderna. Sus argumentos siguen un esquema en acción sencillo, pero a la vez parecen numerosas acciones secundarias que enfrentan el, el- que enfrentan el vasto tapiz de la vida colectiva. En estas novelas se muestran todas las características literarias típicas del realismo. Muy bien. Gracias. Bueno, acá tenemos, chicos, las dos etapas. Antes de pasar a la tercera etapa, quiero que alguien me diga qué encontró de diferencia entre la primera etapa. Acuérdense que los autores van evolucionando, ¿verdad? Van cambiando. Y es por este motivo que vamos a ver nosotros diferencias. ¿Ustedes ven alguna diferencia entre la forma de escribir de la primera etapa con la segunda etapa? Señor, yo digo que en la primera habla así más de liberalismo, ya en la segunda así como qué es lo que más les conviene, como cosas materiales y todo eso. Muy bien, si ustedes se fijan, dice que en la primera etapa las novelas son instrumentos de propaganda del liberalismo. O sea, que son un tipo de novelas que están diciéndole a las personas, ¿verdad? Que ya son libres, que no están sujetas a nada, que pueden expresarse. Y también los protagonistas tienen virtudes cívicas, o sea, un compromiso también con el civismo del momento. Y estos, pues, vamos a ver nosotros que tienen como, son liberales, pero al mismo tiempo tienen que cumplir con lo solicitado. En la segunda etapa, cuando Benito Pérez Galdós empieza, ¿verdad?, a cambiar su mentalidad, ya viene él y este tipo de novelas nos va a mostrar ya no solo lo que está pasando alrededor, lo del contexto y hacer esa crítica, sino que también Benito Pérez Galdós se interesa porque sus personajes se puedan expresar desde su interior. Dice que empieza a impulsar a la búsqueda de una felicidad imposible en el marco de una sociedad que valora, ante todo, lo material y la posición social.
Entonces acá, primero están reprimidos, pero las novelas los protagonistas quieren ser liberales. En esta segunda etapa, pues ya se puede evidenciar un poquito más eso, ¿verdad? Los protagonistas ya van a ser personas soñadoras que buscan la manera de tratar de alcanzar todo aquello que ellos quieren. Y ese mundo interior que tienen, de igual manera, ¿verdad? Los quiere ir mejorando. Tenemos la tercera etapa. Vamos a ver qué de diferencia podemos nosotros encontrar. A ver. ¿Quién me lee la tercera etapa, por favor? Yo le ayudo, señor. Gracias. Desde 1889, Galdós se interesó por personajes de naturaleza más espiritual y enigmática. Estos se caracterizan por sorprendentes rasgos de generosidad y abnegación, en contrastes con un entorno burgués materialista y mezquino. Misericordia es la novela más lograda de este periodo. En ella, la protagonista, una mendiga dulce y bondadosa, se distingue por su solidaridad y entrega, a pesar de la ingratitud y el egoísmo de los personajes a los que les ayuda. Galdós en estas novelas presenta personajes modélicos, llenos de generosidad y compasión, que revelan la dimensión espiritual de la vida humana en un mundo degradado por la codicia y la frivolidad. Finalmente escribió los episodios nacionales, vastos cuadros históricos que relatan momentos capitales de la historia de España entre 1805 y 1876. Fueron un intento de comprensión de la historia colectiva relatada de forma muy amena y sencilla, en los que muestra la honda fractura de la sociedad española en dos Españas enfrentadas e irreconciliables. Muy bien. Muchas gracias. Podemos ver nosotros, chicos, que ya en esta etapa, pues Benito Pérez Galdós empieza a, ¿cómo les explico? A visualizar lo que viene más adelante, el cual es el naturalismo. Y dentro de sus obras empieza a contar o a relatar o a presentarnos características ya propias de la sociedad, de lo que estaba pasando por la naturaleza, ¿verdad? De todo ello. Acá una de sus obras, creo que en bachillerato leen esta obra literaria que se llama Misericordia, que es una de las novelas más influyentes en cuanto a la vida, en cuanto al contexto histórico que nos quiere presentar Benito Pérez Galdós sobre la época. Y acá, pues, como nos está explicando de qué trata la historia. Y los personajes que empieza a trabajarlos, pues ya no son, ¿verdad? Solamente seres que están representando a una sociedad con una caracterización psicológica de acuerdo a la época, sino que también ya son personas con valores, personas que se preocupan por los demás. Al final, pues también Benito Pérez Galdós escribe episodios nacionales donde él está relatando todo lo que está sucediendo en la historia de España desde el año 1805 hasta 1876. Se dice que estos eran una colección de 46 novelas históricas divididas en 5 series, ¿verdad? Una de las primeras novelas se llama Trafalgar, y nos relata todo esa sociedad de la época en cuanto a la problemática social que se está viviendo. Vamos a ver acá ya en cada una de las etapas ese cambio, ¿verdad?, que el autor nos quiere dar a conocer. El contexto general de las novelas de Benito Pérez Galdós están ambientadas en Madrid. En un Madrid donde el personaje no es individualista, sino que es colectivo. Las características que presenta en cada una de sus novelas son de esta manera. Ya, digamos,
Si Fortunata representa a una mujer, pero representa a una, a dos, a tres, a varias mujeres de la sociedad. Los personajes son personajes que dan vida a todo lo que está documentado de acuerdo a la sociedad de la época. Y también, pues, el autor respeta las estructuras, ¿verdad?, del realismo. Pero en su última etapa es cuando él empieza a innovar en la narrativa. Y él muestra relatos que no tienen un narrador y que uno se queda así como pensando quién es el que está diciendo las cosas, quién es el que está eh, contándonos, ¿verdad?, sobre el sentir de estos personajes. Muy bien. Vamos a ver ahora un pequeño video como refuerzo para el tema que estamos viendo. Pongamos atención. El realismo nace en Francia a fines del siglo XIX, en respuesta al romanticismo. Para hacerlo simple, los realistas detestaban la falta de verosimilitud en las obras románticas. Creían que la mejor forma de expresar un sentimiento era a través de la realidad misma. Así fue como nacieron muchos escritores que comenzaron a retratar el entorno en el que residían. Un ejemplo claro de ello se dio en el año 1856 con la aparición de la revista Realismo. En uno de sus múltiples artículos relataba: el realismo pretende la reproducción exacta, completa, sincera del ambiente social y de la época en que vivimos. Esta reproducción debe ser lo más sencilla posible para que todos la comprendan. Más adelante el realismo se irá desarrollando, llegará a su etapa final y de esta forma surgirá el naturalismo, que ya vendría a tener una extrema influencia de las ciencias, un tanto más alejada del realismo en cuestión. Existen tres principales características. Número 1. Se concentraron en la verosimilitud, es decir, hubo un predominio de la razón sobre el sentimiento, era una completa oposición al romanticismo alemán. Lo que trataron de hacer estos autores era informar y manifestar los abusos de la época, sin dejar de lado la belleza estética, ya que su capacidad de crítica se acopló su capacidad de observación. Número 2. Tuvo como base filosófica el positivismo. Esta ideología, además de exaltar la razón, exaltaba principalmente a la ciencia, a lo observable, a lo que se podía describir y estudiar. Por último, hubo una ruda denuncia moral a la sociedad burguesa, ya que este movimiento surge en un momento de crisis en las diversas sociedades europeas. Un ejemplo claro es la obra Madame Bovary de Gustave Flaubert, que aborda el polémico tema de la infidelidad dentro del ámbito burgués. En Francia se desarrollaron los representantes principales, ya que, como lo dije anteriormente, fue aquí donde nació el realismo. En primer lugar se encuentra Henry Bayle, más conocido como Stendhal, quien fue valorado por su agudo análisis de la psicología de sus personajes y la concisión de su estilo, y es conocido sobre todo por su obra Rojo y Negro. Stendhal representa completamente a los realistas, ya que su obra goza de una calidad única, haciéndola a él precisamente uno de los máximos representantes del realismo. En segundo lugar está Gustave Flaubert, quien se hizo conocido después del lanzamiento de su polémica obra Madame Bovary. Muchos críticos se han referido a sus trabajos como perfectos y con un gran equilibrio estético. Por último tenemos a Balzac, considerado junto a Stendhal como padre del realismo literario y conocido por su libro Papá Goriot. Nos trasladamos a Inglaterra y aquí encontramos a Charles Dickens, autor de la obra Oliver Twist, y a Sir Arthur Conan Doyle, creador del intrigante y divertido investigador Sherlock Holmes. Y por último llegamos a Rusia, donde encontramos a Fyodor Dostoyevsky, autor del memorable libro Crimen y Castigo y considerado uno de los más grandes escritores de la historia. Además de él se encuentra Tolstoy, quien se encargará de desarrollar el realismo crítico y subjetivo a lo largo de su carrera literaria. Espero que el video haya sido de tu agrado, y si es así puedes darle un me gusta, compartirlo o suscribirte a mi canal. Soy el Nictalope y hasta la próxima. Muy bien, ya el comercial ya no es parte de eso, ¿verdad? Bueno, chicos, vamos, permítanme.
la formación. Bueno, muy bien, chicos. Ahí pudimos ver un resumen que encontré en ese video, en el cual pues se nos está explicando, ¿verdad?, sobre el romanticismo, sobre generalidades del romanticismo, que es lo mismo prácticamente que habíamos visto acá, solamente que tenía que ver mucho con todo lo relacionado a la época. Ahora les pregunto a ustedes, con lo que hemos visto hasta ahorita, con el romanticismo, ¿tienen algún comentario o alguna duda o algo que agregar? Porque yo sé que muchos de ustedes leen aparte, ¿verdad?, de lo que nosotros les decimos, también por su cuenta. No sé si han visto el realismo en cuanto a comparación del romanticismo, porque vamos a pasar ya a ver después el naturalismo, pero necesito que estos dos movimientos les queden claros primero. A ver, comentarios o preguntas. ¿No? ¿Sí? Abran el micrófono y díganme aunque sea no, señor, para saber, ¿verdad? Que sí están ahí. ¿Por qué? A veces da la impresión como que yo solita me quedo aquí hablando y no es lo ideal, ¿verdad? Bueno. Está todo claro, sí. Todo claro. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, chicos, vamos a tratar de hablar un poquito. Tenía pensado que leyéramos un texto, pero quiero ver si aparece en la separata. Primero, para que podamos leerlo, de Fortunata y Jacinta. Quiero ver si está acá. No, no me aparece. Bueno, no me aparece el texto de Fortunata y Jacinta, pero necesito que hagamos un análisis de texto. En el cuadernito nos quedan todavía 10 minutos. En estos 10 minutos vamos a hacer eso. En el cuadernito usted anote la primera pregunta. Y la primera pregunta me la va a contestar Camila Martínez. Dice, señala las dos partes de este fragmento y explique qué pasa en cada una. Yo le voy a leer el texto. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Va a prestar atención y después me va a decir dónde se puede dividir o desde dónde hasta dónde llega la primera parte y la segunda parte. La segunda pregunta dice, me la contesta Sebastián. Ayúdeme, Sebastián. Indica dónde el narrador revela el mundo interior de la protagonista. O usted me dice, en esta parte donde dijo esto. Tercera pregunta. ¿Qué significará la frase o la expresión la voz de la sangre? ¿Me ayuda, por favor, Hailey? Y el literal de dice, explica cómo se llama la siguiente figura y explica el significado. Y acá está explicando. Dice, si a Isidora le hubieran dejado caer de un golpe sobre el corazón de todas las cataratas del Niágara. Hay una figura acá, una figura literaria que usted ya ha estudiado antes y me puede decir cómo se llama, ¿verdad? Bueno, voy a empezar con la lectura, prestemos atención. Y dice, Isidora Rufet, joven muy hermosa y de gran sensibilidad, pero que ha recibido una educación fantasiosa y muy literaturizada, imbuida de un romanticismo de novela rosa. Se cree la hija de una marquesa, pese a todos los objetivos que afirman que solo es la hija de un pobre loco que ha fallecido en la miseria. Ella luchará porque se reconozca su supuesto verdadero origen y así entrar en posesión de lo que considera su legítima herencia, que le permitirá llevar esa vida elegante con que ha soñado desde niña. La marquesa la interrumpió con un gesto de enojo. Volvió a mirarla y palideció.
Me han asegurado, dijo, que usted pretende pasar por hija de mi desgraciada Virginia. ¿Es cierto que usted lo cree así? Oh, que sí lo creo, exclamó Isidora, echándose a llorar. Si no lo creyera, no viviría. Parece, indicó la marquesa, que esa creencia en usted es sincera. Parece que es una convicción arraigada y profunda. Cuando me escribieron dándome cuenta de una joven que se llamaba mi nieta, estuve muchos días preocupada con esto. Si la apariencia, si el semblante son indicios de la condición moral de las personas. Desde luego, aseguro que al declararse usted nieta mía, no la ha movido ningún interés maligno. Señora, exclamó Isidora, cayendo de rodillas a los pies del aristócrata. La voz de la sangre me ha llamado hace tiempo y me pone ahora a los pies de la madre de mi madre. ¿Pero qué es esto?, dijo con sequedad la marquesa. Levántese usted, hija. Usted no me ha entendido bien. Usted sin duda no ha venido aquí a representar una comedia. Usted se declara hija de mi desgraciada hija porque así lo cree. Pero de eso a admitir que tenga usted razón, hija mía, hay inmensa distancia. Si a Isidora le hubieran dejado caer de un golpe sobre el corazón todas las cataratas del Niágara, no habría experimentado sensación más dolorosa de choque duro y frío. Quedó convertida en estatua y sus lágrimas se secaron, evaporadas por el vivo calor interno que le salió a los ojos. Su orgullo contrariado se hizo brutal soberbia. Su ira surgió como una espada que se desenvaina y le dio concisa elocuencia para decir: ¿por qué Dios nos oye? Juro que soy quien soy. Se nos podrá arrebatar lo que es nuestro. Se nos podrá negar nuestro patrimonio y hasta nuestro nombre. Pero Dios, que conoce nuestro derecho, nos defenderá. Muy bien. ¿Cómo podemos nosotros interpretar que acá hay, por ejemplo, ¿verdad?, dos partes en el fragmento? ¿Cuál sería la primera parte y cuál sería la segunda parte? Camila. Hola. Hola, hola, Camila Martínez está por aquí. Vamos a ver, vamos a preguntar al profe si está Camila por aquí. ¿Quién quiere ayudarme? ¿Dónde pueden identificar ustedes que hay una primera parte y una segunda parte en el fragmento? Señor, yo digo de que una parte es cuando se está presentando a la joven que creía que era hija de, no escuché bien de quién se creía hija, pero ajá, esa parte. Sí. Y la segunda parte es cuando se enfrenta a la que en teoría sería la abuela. Exacto, ¿verdad? Hay una presentación también cuando está diciéndonos la creencia que ella cree, ¿verdad? Y le está escuchando la marquesa porque y ella piensa que sí le está creyendo, pero en realidad no le cree. Lo que está pasando es que ella le está dejando como creer ese mundo interior en el cual el personaje vive. Luego la segunda decía que en qué párrafo podemos nosotros ver ese mundo interior de la protagonista, cuando ella tiene ese pensamiento, ¿verdad? Hailey nos quiere ayudar. ¿Dónde encontró usted ese mundo interior de la protagonista o cómo lo podría explicar? A ver. Miren, chicos, es preocupante que nosotros, si estamos en clases en línea, pero debemos de prestar atención. Y me preocupa mucho que usted no me esté ayudando con la lectura comprensiva de textos.
Así que, por favor, hay que leer, hay que participar más. Porque aquí la clase no es solo Daniela y yo, ¿verdad? Tenemos que participar todos. Es importante que lo hagamos. Ustedes pueden, ustedes tienen la capacidad de hacerlo. Pero si nosotros solo nos quedamos con ser espectadores, el aprendizaje no es igual. El aprendizaje es cuando yo practico, cuando yo pongo en práctica lo que estoy escuchando, viendo o haciendo. De lo contrario es diferente. Nosotros podemos ver el mundo interior de la protagonista, ¿verdad? Cuando ella expresa algo que ella quiere y por lo tanto, a través de sus ideales, de sus pensamientos, ella se expresa como que fuera real, aunque ella misma también sabe que no es así, pero ella se lo ha creído y se ha creído tanto eso que de esa manera ella lo enfoca. Luego dice que significará el significado de la expresión la voz de la sangre, pues acá nosotros podemos identificar, ¿verdad? Que esta expresión quiere decir como que ella en verdad tenía lazos consanguíneos con la persona y que ella sentía en su interior que eran familia y eso quería hacerlo, ¿verdad? Muy particular en ella. Bueno, esto es con respecto a este pequeño análisis que espero que la otra clase que leamos y que usted lo pueda también trabajar y practicar. Para la otra clase necesito que vayan recordando qué es un comentario de texto para la otra semana, porque esta clase vamos a terminar con el naturalismo y la siguiente semana vamos a hacer un comentario de texto. Pero es importante, si usted ya lo vio en lengua, que lo reforcemos y que también trabajemos el comentario de texto. Bueno, chicos, me quedo hasta acá. Perdón, y seguimos la otra clase, ¿verdad? Se cuidan y feliz provecho. Adiós, señor. Feliz día. Adiós. Feliz Gracias, día. señor. Feliz día igualmente. Gracias.